nos llueve cuando nos llueve, las laderas son las que son. Utilizamos una maquinaria agrícola que, bueno, pues cada vez es más necesaria para conseguir la rentabilidad del cultivo. Entramos con grandes cisternas, con grandes máquinas o grandes tractores para derribar la aceituna, y tenemos que cuestionarnos cuál es el momento de que entre esa maquinaria en el olivar y en qué condiciones debe estar nuestro suelo para que esa maquinaria pueda entrar. La pendiente y la longitud del terreno también es determinante a la hora de la erosión, y sobre eso poco podemos hacer, salvo que sean grandes obras ya de bancales y demás. Y donde sí tenemos un papel importante, las personas que manejamos el olivar, es en el manejo del suelo. La erosión ocasiona unos grandes costes económicos, puentes, pasos de agua, caminos rurales. Contamina y colmata zonas acuíferas, problemas de eutrofización, de concentración de abono. Las pérdidas de suelo, que es el almacén de nutrientes de nuestro cultivo, bueno, pues hay enormes, hay grandes, numerosos estudios que la cuantifican con distintos valores, dependiendo de qué tipo de suelo y de qué tipo de sistema de manejo se lleve, pero oscila entre 20 y 40 toneladas por hectárea. A mí me parece una barbaridad, yo creo que a la mayoría de los asistentes igual. Tenemos que tener en cuenta que la pérdida de la fertilidad de la tierra es una de las consecuencias que, como comentaré, pues más está redundando en elevar los costes de producción. Cada vez nos cuesta más los abonos, cada vez nos cuesta más mantener las producciones, precisamente por la falta de fertilidad del suelo, que la perdemos como consecuencia de esa lisiviación en profundidad y por la erosión de sedimentos que arrastran los nutrientes, además de la cosecha, que evidentemente lleva esos minerales, y la mala gestión de los restos de poda, en aquellos casos en los que no revierten en el terreno mediante su triturado e incorporación. Efectivamente, eso lleva a una reducción del rendimiento agrícola, que hasta ahora se iba compensando con mayores costes en abonados, en tratamiento, pero que cada vez están siendo menos efectivos y, por tanto, incrementando los costes de producción. Nosotros sí podemos controlar, o el agricultor, la agricultora sí que puede controlar qué hace en el manejo del suelo, qué laboreo utiliza, y la opción de mantener una cubierta vegetal para evitar, como medida para evitar la erosión, bien manteniendo una cubierta completa, o bien una cubierta en franjas, pues ya dependiendo de la situación en la que cada uno tenga su olivar y las posibilidades de manejo, la distribución, la geometría de la parcela y demás. Son numerosos los estudios que se han elaborado para cuantificar cuántas son esas toneladas por hectárea, entre 20 y 40 decíamos antes. El laboreo convencional, si afinamos un poco más, pues valores medios de 22 toneladas por hectárea. En no laboreo con suelo desnudo, cuando se utiliza herbicidas principalmente, se reduce de media, ¿no?, la erosión hasta 7 toneladas por hectárea. Cuando hablamos de cubierta vegetal, hay estudios que prácticamente anulan la erosión, pero bueno, en término medio, una cubierta de vallico pues está en 1,7 toneladas por hectárea y año. Yo, cuando hice la visita de campo, me fui al olivar, cogí la cinta métrica, vi que había 40 centímetros de peana, lo multipliqué por una densidad aparente media y lo dividí entre más o menos el número de años que tenía el olivar, y por la zona de Alozaina, para que se pierdan 28 toneladas al año por hectárea, no tenemos que correr mucho. Eso implica perder 2 centímetros de suelo al año, que son 2 centímetros de la mejor tierra que tiene nuestro suelo, de la tierra más fértil, de la tierra donde hay más biología, de la tierra donde hay más minerales, ¿vale? Hay que plantearse qué estamos haciendo con nuestro olivar, ¿no? Hay otros estudios que además no solo nos dicen que la pérdida de erosión puede estar en 47 o entre 29 y 47 toneladas, sino que esa pérdida de erosión fundamentalmente se ha dado a partir de los años 80. Estamos hablando que en 30 o 40 años nos estamos, si me permiten la expresión, ventilando el recurso más importante que tiene nuestro olivar, que es el suelo. Porque antes los olivares se solían cultivar también de especies herbáceas que minimizaban los costes la erosión
y bueno, desde que ya lo tenemos como único monocultivo y además sin cubierta, pues se está disparando. La erosión disminuye la materia orgánica del suelo por la pérdida de suelo que conlleva, la pérdida de nutrientes y además se desestructura el suelo. Todos sabemos que el suelo no es solo los componentes que tiene, sino la forma en la que están unidos. Cuando las gotas de agua impactan con el suelo, lo rompen, esas gotas de agua colapsan o sellan el suelo y provocan que se desestructure, solo por un mal manejo del mismo. Los procesos de la erosión es primero la desagregación del suelo, el transporte, esa imagen no sé si se ve con claridad, pero el agua es transparente. Sin embargo, parece que, pues eso, a 10 minutos de aquí, en dirección a Ardales, el agua sale marrón por la carretera, ¿vale? Como consecuencia de esos sedimentos que transporta. Bueno, y la deposición que al final llega a pantanos, llega al mar, llega a los ríos y se va de nuestra parcela. Tenemos una erosión en todas las parcelas hídricas como consecuencia de ese arrastre de sedimentos a través del agua de lluvia, pero también una erosión mecánica en la que ya lo que se pierde es una gran cantidad de suelo. Y todo eso se ve favorecido por el exceso de laboreo, por la escasez de materia orgánica, puesto que la materia orgánica le da consistencia y solidez al suelo, lo que permite que esté más preparado para combatir la erosividad, el uso de herbicidas, que nos dejan los suelos totalmente desnudos y expuestos, y evidentemente las pendientes, las longitudes de la ladera y la baja cobertura vegetal. Todavía la mayoría de los agricultores y agricultoras piensan que tener hierba en el olivar es tener un enemigo, y al enemigo hay que combatirlo en su momento, ¿vale? Pero tenemos que saber que la cobertura vegetal es un gran aliado a la hora de mantener el suelo y la productividad y la fertilidad de nuestro olivar. Lo más importante que debemos plantearnos es recuperar el suelo lo más pronto posible y, evidentemente, con unos costes que sean viables. Tenemos una imagen de un olivar con una cubierta vegetal madura y a la derecha pues un olivar en ladera con una cubierta vegetal que todavía no es madura y que difícilmente va a contener los problemas de erosión. Además, el laboreo, las técnicas de laboreo son fundamentales para conservar el suelo, no voltear el suelo, mantener la cobertura, intentar que los sedimentos no salgan de nuestra parcela y reducir esa sensibilidad o susceptibilidad que tiene nuestro suelo para ser erosionado. No quiero tampoco extenderme porque me van a regañar por el desayuno, pero técnicas de no laboreo, está claro que evitan en parte la erosión. Si mantenemos la cubierta vegetal, evitaremos también la escorrentía y esa cubierta evidentemente la tendremos que controlar. Ayer un agricultor me decía, pero tengo que quitarla. Digo, claro, hay que quitarla. En verano tenemos que quitarla, nuestro olivar es de secano. En Chile tienen olivares de regadío y a lo mejor se pueden permitir, en esas fotos que yo he visto ahí con cubierta, se pueden mantener la cubierta un poco más. Nosotros evidentemente tenemos que controlarla, bien mecánicamente, bien de manera química o introduciendo ganado, que también hay quien se echa las manos a la cabeza cuando se le habla de introducir ovejas en el olivar. Otra opción es la del mínimo laboreo, aunque se metan aperos, pero reduciendo la profundidad de la labor y siempre con aperos verticales, sin volteo del terreno, que va a favorecer la formación de suela de labor y la pérdida del suelo por escorrentía. Bueno, técnicas de no laboreo, una imagen de un olivar controlado con ovejas o mínimo laboreo, en la que al final se controla la cubierta con una labor, pero intentando mantener la estructura del suelo. Cuando se opta por las cubiertas del suelo, podemos optar por cubiertas vegetales vivas. Desde que empiece a llover hasta probablemente de febrero a marzo, abril, ya tendremos que cuestionarnos, según la primavera, cuál es el momento oportuno de controlar la cubierta, pero son la mejor protección de nuestro suelo para evitar la erosión y para favorecer la biodiversidad. Pero no obstante, también tenemos la opción de tener acolchados inertes con materiales
orgánico, también podemos con piedras, pero con los restos vegetales y con los restos de poda triturados y esparcidos sobre el terreno, nos van a ocasionar una protección del suelo del sol y del impacto de la gota de lluvia y, por tanto, evitando la erosión, fundamentales. Para bloquear los sedimentos es importante que controlemos las cárcavas. Ahí en la fotografía veis piedra dispuesta a modo de dique a lo largo de una cárcava. Ese suelo tenía antes una pérdida mayor, una profundidad de 30 centímetros sobre lo que se está viendo. Todavía ese agricultor tiene que ganar otros 30, 40 centímetros de suelo. Sus vecinos lo que están intentando es echar el agua fuera de la parcela para que no erosione, y sin embargo él lo que está intentando es meter el agua en su parcela para conseguir más rendimiento en su olivar. Pero el agua hay que saber canalizarla y hay que saber distribuirla para que no genere los problemas de erosión. Otra forma para conseguir ese objetivo es la realización de zanjas de infiltración paralela a la línea de pendiente, a las curvas de nivel, o con una ligera pendiente, de manera que discurra el agua, que frene el paso del agua, y el diseño de la plantación verdaderamente pues con un sentido en las curvas de nivel y no con las plantaciones que tenemos ahora mismo. Son ortogonales completamente y la pendiente, si no va hacia un lado, va hacia otro, pero al final la maquinaria y las labores se realizan en el sentido de esa pendiente. Es importante que incrementemos la fertilización orgánica, que le demos el valor a la materia orgánica que siempre ha tenido, que reduzcamos el laboreo por esa pérdida de materia orgánica que provoca, por esa compactación del suelo y por el incremento de las probabilidades de erosión, que no perdamos ni un centímetro cúbico de materia orgánica que podamos utilizar de nuestros restos de poda, que los trituremos y que los aportemos al suelo, y que se implanten verdaderamente las cubiertas vegetales de una manera efectiva, incrementando la biodiversidad y favoreciendo que esa lucha biológica que también ha salido en esta mesa se vea potenciada por esa hierba de nuestra cubierta en el olivar, con una floración escalonada, intentando tener néctar para esos insectos auxiliares a lo largo de todo el año, de manera que no tengan que desplazarse y los podamos tener en nuestro olivar para cuando hacen falta. Tenemos que saber que el suelo no es algo inerte, sino que es un medio vivo y que no es infinito. El suelo se pierde y cuando se pierda no viene si no lo recuperamos, que la fertilidad depende de la materia orgánica y del humus que allí haya, y la importancia que tiene no solo la cantidad de los materiales, sino la forma en la que están unidos. Bueno, la columna más alta es la erosión, la más baja es la formación de suelo. Nos podemos hacer una idea de que el suelo se pierde y se pierde. Tenemos que hacer muchos pasos para recuperarlo. Que el suelo no es algo inerte, sino que hay muchísimas bacterias, algas, hongos que participan en la asimilación de nutrientes y que con el uso de herbicidas, con el abuso de herbicidas, fungicidas y otros fitosanitarios, estamos cada vez acabando con ello, que tenemos muchísimos invertebrados, muchísimos artrópodos que juegan verdaderas funciones en nuestro suelo y que la mayor parte de esa vida está en los primeros centímetros con la materia orgánica en descomposición. La materia orgánica es el combustible de esa parte viva de nuestro suelo, y juegan un papel importante, mezclando la parte orgánica con la mineral, triturando los restos vegetales, descomponiendo la materia orgánica. Cuando en un olivar están las hojas de olivo que no descomponen encima del suelo, es porque ahí hay una falta de vida importante que debemos incrementar. Los organismos vivos tienen una gran generosidad, liberando nutrientes, haciendo agujeros en nuestro suelo que incrementan la acumulación de agua. Un suelo con materia orgánica, un suelo con biología, es capaz de retener muchos más litros, miles de litros de agua, que un suelo que es inerte. Y sin embargo, tenemos problemas de escorrentía porque nuestro suelo no es capaz de absorberla.
Los organismos facilitan la asimilación de nutrientes y además otros son insectos auxiliares. Bueno, por ejemplo, la lombriz de tierra facilita muchísimo, o mejora muchísimo la capacidad de infiltración de agua. Hongos y bacterias facilitan o proporcionan nitrógeno, fósforo, otros nutrientes a nuestros cultivos, y todo ello tiene el origen en la materia orgánica que no debemos dejar perder en ningún momento, con el mantenimiento, el control de hierbas, raíces, abonos verdes que podamos hacer. Evidentemente toda la biología que hay en el suelo también es materia orgánica, y el estiércol que podamos aportar según las circunstancias de cada uno. Nuestra obligación es conservarla, si queremos mantener esa aceituna de calidad de la que tanto estamos hablando. La materia orgánica además se descompone, no es eterna tampoco, y en esa descomposición facilita o mejora la estructura del suelo y aporta minerales. Pero las condiciones climáticas de clima mediterráneo favorecen que esa descomposición de la materia orgánica se haga de manera rápida. Entonces, no siempre toda la materia orgánica que utilizamos en el suelo termina mejorando la estructura del mismo. Para eso hay una serie de factores contra los que no podemos pelear, pero sí es importante que reduzcamos la aireación de nuestro suelo para que no se den esos procesos de oxidación de la materia orgánica y, por tanto, las labores, insisto, en que debemos regularla, reducirla y evitarla. La materia orgánica que aportemos debe ser viable. Si tenemos explotaciones ganaderas cercanas, pues podemos utilizarla, triturar los restos de poda. Bueno, hay equipos muy económicos en los que nos permiten un triturado de restos de poda, de poda que no sea muy gruesa, pero hay ya equipos que son desplazables, que se pueden utilizar para el triturado tanto de restos de poda como de cubierta sin ningún problema. También hay compost comercial a precios bastante competitivos y, sobre todo, la implantación de una cubierta vegetal que, cuando además de vegetación espontánea ya la tenemos, es gratuita. Lo único que tenemos es que saber manejarla y quitarla a tiempo. La cantidad de kilos, digamos, o la productividad de nuestra explotación sí puede estar vinculada a la cantidad de minerales que tiene nuestro suelo. Cuanta más materia orgánica, más capacidad de tener minerales tendrá. Pero la fertilidad del suelo está relacionada con la vida del suelo y con el humus que en él hay. Y eso es lo que nos dará, esa combinación de esos dos factores es lo que nos dará una sostenibilidad a largo plazo. La cubierta vegetal nos controla la erosión, nos forma suelo, nos mantiene insectos auxiliares, incrementa la capacidad de almacenamiento de agua. Hay vídeos en internet simpaticísimos en los que un trozo de tierra con un poco de paja por encima es capaz de retener 2 vasos de agua más que la misma cantidad de tierra sin esa materia orgánica en superficie. Hay mayor aprovechamiento de nutrientes, genera mayor biodiversidad, se captura el carbono atmosférico. El compañero ha hablado de la huella de carbono y lo importante que es mantener ese carbono en el suelo. El mayor fijador de carbono del planeta es el suelo. También diversifica la actividad, podemos pues producir heno, introducir ganado. Nos indican la salud del terreno porque hay especies pues como el Galium o la malva que nos pueden dar un indicador de lo cansado que pueda estar esa tierra. La cubierta también aumenta la materia orgánica y el humus con las bondades que hemos comentado, disminuyendo la compactación y aumentando la actividad biológica. Además, cuanto más espacio tengamos en nuestro suelo de hongos saprófitos, de hongos que se alimentan de materia orgánica, de bacterias que son beneficiosas para nosotros, menos espacio tendremos para hongos que sean patógenos. Por eso es importante que nuestro suelo esté lleno de esa biología beneficiosa para nosotros, para que no pueda ser reinvadido o invadido por la que es patógena. ¿Vale? La cubierta, puede ser natural, puede ser sembrada. Aquí tenemos una cubierta inmadura, otra madura. ¿Vale? Tenemos que tender a una cubierta madura que después podemos controlar bien con martillos, bien con labores, cada uno en su explotación. Cada explotación es un mundo, cada agricultor es un mundo y no podemos generalizar. Pero teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno, tenemos que tender a alguna de estas técnicas. Una cubierta madura juega con una gran cantidad de especies
y es preferible tener pues una buena proporción de gramíneas, leguminosas compuestas frente a una cubierta de una única especie o de una única familia, ¿vale? La formación de la cubierta, cuando la cubierta espontánea es pobre, pues tenemos que apoyarla con la siembra de otro tipo de especies, en general leguminosas. Las leguminosas generan muchísima biomasa, nos ayudan a fijar nitrógeno en el suelo y es fundamental potenciarlas. Y si son leguminosas autóctonas, mucho más. Carretones, tréboles, arvejones, algunas de estas plantas que se le ponen los vellos de puntas a algunos. Si metemos ganado ovino, también conseguiremos, con los excrementos de ese ganado, esparcir e introducir semillas en nuestra parcela. Y en definitiva, de lo que se trata es de agilizar o acelerar el proceso de esa cubierta madura que va a generar el ambiente de nuestro suelo. Ahí vemos una imagen de una cubierta vegetal y ahí hay una vida tremenda de especies, animales, vegetales y de todo. Es una cubierta de jaramago, de compuesta. Un mal manejo de la cubierta, pues al final nos dará un problema de competencia por el agua, y lo que sí es importante es determinar cuál es el momento. No me voy a entretener en esto, pero sí es importante que dependiendo de las condiciones climatológicas, pues decidamos cuál es el momento oportuno de controlar la cubierta, porque ese es el enemigo de la cubierta, no quitarla a tiempo. Para terminar, recordad que el suelo es el mayor patrimonio, que tenemos que reparar las cárcavas y actuar sobre las incidencias que veamos, que es fundamental que tengamos implantada una cubierta, que debemos incrementar la materia orgánica en nuestro abonado habitual, reducir las labores e incrementar la biodiversidad. Insisto en que si queremos aceituna de calidad, tenemos que tener un suelo de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. A continuación se abre un turno de preguntas. Usted dispone. El micrófono está allí. No hay ninguna pregunta, hay mucha hambre. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, supongo que todos estamos deseando ir al cafelito, pues bueno, pues cortamos hasta la siguiente mesa redonda. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para ti. Gracias a ti. Esos indicadores de hierba, malas hierbas, indicadores de la calidad